En este audio resultamos hablando de uno de mis temas favoritos, que es la religión. Este tema solo se puede hablar con gente que sea agnóstica o que al menos no tenga creencias muy arraigadas. Se habló de panteísmo y otros conceptos que Richard Dawkins nos aclara con el real límite entre ser creyente y no creyente. Se habló de crear, solo por jugar, una religionoide compatible con la ciencia que llamaríamos panteísmo cuántico. Resultamos hablando también de lo poco que sabemos de mecánica cuántica. Es un podcast variopinto, pero en general resultamos hablando de religión y temas relacionados desde una perspectiva atea o al menos agnóstica. Pero cuando yo leo lo que hace Juan Fernando, yo ya encuentro cosas nuevas, ¿sí? Tal vez porque estoy menos... Aunque tampoco estoy habituado con John Rawls, ¿no? Cuando me lees a mí encontrás cosas nuevas. Claro, por ejemplo, ese texto, a pesar de que está basado pues el de la neurología de las experiencias místico-religiosas. Nuevas para él. Sí, claro. Sí, Claro. para él, sí. Pero es que él tiene un propósito. No es por decir que usted no tiene... No tengo que... Y tampoco tengo la obligación de saberlo todo, ¿no? No, sino en el sentido de que lo que pasa es que en eso Juan sí es concordante. Mientras estos libros de diálogo de Husserl y Heidegger, no veo un propósito de llegar a la gente, de hacer divulgación. Esa es la palabra, ¿sí? porque otras veces decís sí, era vulgarización y no, pero horrible, era divulgación. Divulgación. No solo suena más bonito, sino que es realmente el propósito. Ah, ok. Entonces, cuando yo leo, siento esa diferencia, ¿sí? O sea, es concordante con el propósito. ¿Qué te leíste? ¿La entrada del blog sobre el panteísmo cuántico o el artículo de las experiencias místicas? El de las experiencias. El de ese se lo he compartido a varios porque creo que por ahí yo ahorita de hecho tuve cierto escozor, tuve un cierto roce con algunos compañeros de trabajo porque pues están muy afincados en su creencia religiosa y yo dije, no estoy para estas discusiones, pues no estoy dándoles, no estoy por debajeándolos en absoluto, los respeto con todo lo que eso significa. Pero para hablar de religión tiene que ser una persona muy estudiada. No, yo no sé, hay un asunto cuando vos va a pelear ahí contra la vos no puedes hablar de religión con el populacho, güey, porque el populacho se hiere, ¿okay? Vos puedes hablar de religión con pero es que yo ni siquiera estaba hablando de la religión, estaba solamente... O de Dios, o de cualquiera de esos temas. Mire, no, y se meten, y además de eso se vuelve agresivo. Es como el tema de las posturas de Dios, que uno, digamos, los que son agnósticos son ateos, ¿cierto? Pero cuando uno estoy frente a personas que van a ser susceptibles y que se van a herir, uno no es capaz de decir que es ateo. O sea, yo no. O sea, porque es que ir allá a poner la posición y una vez como a decirle yo le voy a argumentar y le voy a tapar todas las posibilidades, es una perdera de tiempo. No, entonces mejor decirle, mire, soy agnóstico y dejemos así. Sí, yo también. Y ya, se sale uno del tema. Porque o sea, es perder el tiempo. Me defino agnóstico, o sea, la posición, pero realmente en el fondo yo no puedo. Como Borges dice en una entrevista muy bellamente, yo he intentado ser creyente y he fracasado todas las veces. Yo también fracaso, hay algo que no logra convencerme del todo. Ni siquiera hablando con Richie, con Ricardo Cabezas, porque él entonces hace una visión más panteísta desde la perspectiva pues del orden, de lo cósmico y todo este asunto, no como una inteligencia, sino como el orden de la naturaleza. Entonces yo llegaba y yo decía, no, es que ni siquiera, yo ya llegaba al extremo de explorar todo eso, que hasta eso tampoco logra convencerme. Pero según Richard Dawkins, el panteísmo es una forma acicalada de ateísmo. Mire, yo le digo una cosa. Sí, tal vez es como por no enfrentar con... Termino la idea, porque según Richard Dawkins, el límite entre ser creyente o ser ateo está en el creyente que cree en entidades sobrenaturales. Por ejemplo, cuando Einstein dice Dios no juega los dados, los físicos tienen el vicio de decirle a la naturaleza Dios, pero en realidad no están refiriéndose a ningún ente sobrenatural. Entonces Richard Dawkins le dice, por favor, dejen de utilizar el término Dios, utilicen el término la naturaleza, porque están confundiendo al público.
Entonces ahí tenemos situaciones como el día de tu cumpleaños que había una pelada que llega y dice, está comprobado que los científicos con el mayor coeficiente intelectual son creyentes. Marica, eso no es así, weón. Entre más inteligente sos vos, más ateo sos. Porque No sé si hay una relación directa. sí, Bueno, yo la marica, verdad, yo no conozco la encuesta ni nada, marica, ni es de alguna manera, yo no quiero tomar esa posición. Lo único que yo digo es que la gente ciega que hace circular un plato para recoger dinero, Ajá. pues me simpatiza, siempre y cuando el plato con dinero llegara a mí, ¿no? Pero como no llega a mí, pues me es indiferente. Esa es la verdad. Entonces terminó la escena lo de Richard Dawkins. Entonces, cuando uno dice Dios es igual a la naturaleza y no hay ningún ente sobrenatural, eso se llama panteísmo. Entonces, ustedes saben que pan significa todo y teos es Dios. Entonces, para uno, toda la naturaleza es Dios y no hay entes sobrenaturales. O sea que una Entonces, panadería es donde hacen todos los días. entonces, en ese sentido, por ejemplo, Einstein hablaba de Dios, el mismo Sheldon Cooper, que es un personaje de la ficción, el de Big Bang Theory, él dice, voy a revelar la cara de Dios, él lo que quiere decir es que voy a develar los secretos de Dios cuando creó el universo. Y el mismo Stephen Hawking a veces habla de Dios, entonces se pone uno a ver y están hablando de la naturaleza. Entonces por eso hay un elemento del panteísmo, el panteísmo. Lo otro que hablamos hoy con mi hermana, que hay que meterle el diente, ya me leí un artículo en Wikipedia de fractales, me falta leerme uno de teoría del caos y el de mecánica cuántica, que son las ciencias de la complejidad. Cuando uno mezcla panteísmo con la parte cuántica, ya pueden suceder muchas cosas. Entonces ya con mi hermana como que voy, mi hermana también va a escribir un libro, va a empezar a publicar en Amazon, también ella tiene un blog en inglés, ella escribe muy bien también, pues escribe mejor que yo. Entonces yo le dije, no, eso tengo ganas de pura recocha, de inventar una religión que llame panteísmo cuántico, que sea compatible con la ciencia, pero no, una religión hoy después de pura recocha, y soy capaz de hacer el libro y publicarlo en Amazon solo para ver qué pasa, ¿me entendés? Entonces, sí. Ahora, el artículo que vos le dice, que vos... Mira, yo te voy a decir algo. El artículo... Si te pones a hacer eso, Ah. de pronto terminas crucificado. El artículo, el primer día que usted vino aquí, que no se me olvida que me trajiste, que Páez te trajo a vos y a Elizabeth, y acaba de publicar el artículo que me decís de neurobiología, las experiencias místico-religiosas, que te lo di a vos, y vos me dices, oiga, pero usted escribe bien. Y entonces yo como quería, Sí, como que yo quería ese caer. artículo le falta el ser más... Sí, Le faltó más... pero lo vamos a inspiración. engordar, porque va a sacar una siguiente versión, porque es que ahí solo explico que Además se va religi- la carrera que- al final. sí, la religión salió, el dispositivo espiritual neural, neurobiológico evolucionó como una forma de escapar a la parálisis existencial cuando los humanos se empezaron a dar cuenta que hicieran lo que hicieran se iban a morir. Pero Richard Dawkins tiene una idea complementaria. Imaginemos la tribu A y la tribu B. Si la tribu A cree que van a ir al cielo o al paraíso o lo que sea, si mueren en batalla, porque creen en el más allá. En cambio la tribu B no tiene creencias sobrenaturales. ¿Quién va a pelear con más fiereza? Pues la tribu A, porque cree que por morir en batalla van a llegar al paraíso. Entonces la tribu A va a ganar. Entonces la tribu A va a perpetuar esos genes de tendencia a creer en el más allá. Entonces hay que combinar las dos vainas para sacar un nuevo artículo sobre eso. Y esos genes finalmente se materializan en un cerebro que, Sí. que se alumbra cuando uno piensa en Dios o qué. Sí. ¿Tiene que ver con lo bipolar? Que No, uno no, cree, no, cree, no, 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 O sea, un momento. Aquí me surge una duda cuántica dentro de la religión que va a fundar Juan Fernando. Vamos a fumar. Que va a fundar Juan Fernando. Es esta. Una cosa es pensar en Dios y otra cosa es como cuando se medita o se ora, se reza. Sí. O sea,
orar está como, o sea, como ligado como a pensar, pero ese cuento de... No, como, pero la oración como está como- dedicada es a la reflexión. Sí, pero sí. No a la... Exacto, pero me refiero que hay una diferencia entre como la meditación y el pensar, ¿cierto? Ah, No. claro. No, Sí, sí, para sí, mí, sí, sí. sí, claro, porque O sea, la ese meditación ejercicio- tiene ese más ejercicio- un asunto de construir la relación o la comunicación con Dios, mientras que ¿la qué? La oración. No, Mientras es que que- está diciendo que Hablemos de meditación al estilo asiático, ¿no? Meditación zen. No, pues no solamente zen, o sea, los yoga... No, la meditación los en el asiáticos tienen muchos Lo que catolicismo pasa ejercicios. es que meditación. por lo poquito que sé la meditación zen me interesa, Por ejemplo, la vocación porque de un... parece que la meditación zen no tiene que ver con seres sobrenaturales. Bueno, Con la noción de... lo y que- eso es compatible pero con yo la le voy a ciencia. decir algo. De hecho, mi profesor de evolución en la universidad, que era ateo, practicaba meditación zen. No, Entonces, o sea, yo sé- uno puede No, ser no, hasta budista. no, Sí. o sea, bueno, entonces aclaremos las cosas, de pronto estoy equivocado en lo que estoy manifestando. Es decir, cuando, ¿cómo se llama cuando una persona hace ese sonido, se me olvida, repetitivo, el mantra, ¿sabes? El mantra. Es decir, cuando se hace de manera repetitiva, Es una esa forma, ese comunicación. sonido, y de pronto está buscando como una desconexión de la realidad. Es decir, el cerebro no está en ese momento trabajando de una manera consciente, sino que está en otro estado, ya sea con el sonido del mantra o sin el sonido del mantra, o buscando otro tipo de experiencia, digamos, de estímulos, no sé, a través de la piel, el olor, lo que sea. En fin, es un estado de percepción como diferente, o tal vez no hay percepción, sino es un estado diferente al de razonamiento, ¿no? Al de estar pensando, al de estar consciente. A mí me da que hay dos ideas, ¿no? Entonces una cosa es una idea de estar en ese lado con Dios, de reflexionar, de manifestar lo que estamos haciendo nosotros, hablar de una manera, Sobre. Una hablar del cosa es tema hablar sobre, y otra cosa es el ejercicio. el ejercicio ese pero que estamos tratando como de definir, ¿no? Que no sé si es meditar, sino que es lo que finalmente hablaba Cocho de mover allá las neuronas o alguna parte del cerebro. se activa. O sea, para mí hay son dos cosas. Yo sé que hay dos cosas. Entonces, para primero empezar a hacer esas categorías, pues para seguir hablando, desde que, bueno, aquí estamos hablando de Dios y aquí estamos mirando de que existe otra... Bueno, ok, entonces lo que querés decir otra es- aplicación, por así entonces, decirlo, en el entonces, cerebro que funciona de otra manera. Es que ahora dices que pensar y meditar era diferente y en realidad lo que querés decir es que orar y meditar son diferentes. Yo tal No. vez sí. No, Eso es lo que no, quiere decir, no, espera un momento. Una cosa es reflexionar no. sobre. Es que no encuentro el verbo perfecto, exacto, o preciso, o conciso, porque tanto meditar como orar están estableciendo lenguaje, Sí. hablar, comunicación. Están tratando No. de establecer una Yo lo que le quiero hablar es de comunicación un estado que lo abstrae a uno de cierta realidad. Que de alguna manera pienso yo, cuando la gente reza el rosario y se pone como a repetir de manera, o cuando usted... Funciona como un Sí. mantra. Usted ve a los sufíes allá usted ve en video Pues, exacto, allá en Persia, en Arabia, los tipos hacen una repetición, y eso es en varias religiones, o sea, hacen una repetición de sonido estilo mantra, o sea, es decir, pero cuando si usted se pone a hacer ejercicio, usted está enfocado en hacer esas repeticiones, y lo que finalmente hace es que se olvide, o sea, es decir, se concentra usted en una cosa como superflua, como que se deja llevar, y en ese momento su cerebro no está trabajando de la manera... no está pensando. exacto, no está pensando, es lo que yo pienso. Y es otro estado, es decir, hay un estado pensar y hay un estado no pensar. Sí. Y cuando se habla de religión están esos dos. Es decir, uno puede tener a un tipo en un púlpito, como usted mira, y hay como 20 canales nomás acá en la parrilla colombiana donde salen de cristianos de todos los pelambres Sí. y también de otras religiones hablando, pues, de religión, pero hablando de manera reflexiva. ¿sí? Si nosotros estábamos hablando de las tesis de trabajo, de grado y muchas veces- Estamos hablando de religión, vamos a ver cómo edito esta vaina. Bueno, pues ya con el chiste aquí. Pero lo cierto es que cuando uno se va a plantear una tesis tiene que, por ejemplo, definir eso. Es decir, yo voy a hablar primero de acá y después de acá. Es decir, uno pareciera que cogiera un árbol como en la tesis, uno pareciera que cogiera un árbol primero por las raíces, ¿no?
Es decir, el conocimiento viene como de varias partes, de todos lados, desde abajo, desde el Hasta que pasado. va filtrando. Y después uno tiene que definir una pregunta, que es, o una categoría importante, que es el tronco. Sí. Y después por ese tronco uno se va por ramas y ramas y ramas y va dividiendo preguntas y preguntas, o va buscando subcategorías y subcategorías, o finalmente se va dividiendo el conocimiento hasta llegar uno a la semilla del fruto ínfimo que uno quiere de pronto aportar. Ajá. Y yo lo que veo es que aquí hay cuando uno se plantea en religiones, hay dos preguntas. O sea, hombre, o se piensa de Dios o se está ya en un estado abstracto como los del Zen, que no son, digamos, creo yo que no son creyentes, la gran mayoría. Sí. Sí, o algo superior. Entonces, pero sí son conscientes, o sí son conscientes de que ellos pueden llegar a un estado donde se aíslan, ¿no? Pero Un por autismo ejemplo, como concebido. por Sí. experiencia personal, yo soy creyente Ajá. y cuando yo tengo miedo, yo pienso en Dios. Sí. En cambio a mí no me pasa eso. A mí sí me pasa eso. Yo como creyente, no sé si fue porque me educaron en un hogar católico, colegio, no sé, Sí. pero yo sí, el pensamiento es automático, ¿sí? Pasa algo. Recuerdo mucho el terremoto del 90 de Armenia, Ah, de Armenia. ¿90 y qué fue? No, 9. más atrás, 96. No, el de Armenia fue en el 99. Sí. Armenia fue en el 99. Yo estaba con Bueno, mis profesores de neuro. uno de esos en el 90. El otro fue el de Pereira, que fue como 2 años antes, en el 97. ¿Y sabe cuál fue mi reacción? Orar lo que me habían enseñado, Padre Nuestro, Ave María y toda esa vaina. Y No, y cuando le da después- miedo a no, usted y- mismo, ¿qué hace? De mí mismo. Sí, claro. También yo le voy a decir algo. ¿Y cuándo qué? Lo que Cuando le da pasa, miedo de sí mismo, entonces ¿qué hace? Sí. Pero no, vos, yo quiero saber es qué hace, por ejemplo, Juan Fernando en ese caso. Miedo de sí mismo es, por ejemplo, No, eso. no, no, ¿qué hace Juan Fernando cuando tiene miedo por ejemplo, cuando tienes miedo? Yo generalmente cuando estoy incómodo por algo o tengo miedo por algo, lo que hago es que me pongo a escribir en mi bitácora. Yo tengo mucha fe en mí mismo, eso no se los había dicho, pero pues yo sé que soy inteligente por la bipolaridad, entonces confío mucho en mis capacidades. Y a través de la escritura en mi bitácora privada, que es diferente al blog, hago técnica psicoanalítica de asociación libre y saco muchas cosas del subconsciente que me están molestando y soluciono la vaina. Pero yo no tengo instancia de pedirle a Dios o cosas así. No, yo Por ejemplo, creo. cuando has vivido una situación como la que te digo, digamos yo cuando viví el temblor, vos que hayas vivido algo así, Pues lo más seguro que lo más cercano que me de tocó algo pronto así fue el recuerdos terremoto. tienes de haber- El terremoto de Popayán en los 80, ¿no? Sí. Que alcanzó a sentirse en Cali. No, Eso fue duro. Ese no me acuerdo, fue en el 83. No, yo- yo no, a mí los temblores no me dan miedo. Hubo un No, digo terremoto. yo otra situación. No me agarro de con Dios. respecto a eso, yo quiero está pasando como lo hacer una anotación. Es que uno recurre a las herramientas pues que tiene, o sea, Que con dispone. las que uno se construyó. Y esas herramientas conceptuales que están en la cabeza, pues mi hermano está hablando de la oración, que pues es como este Sí, origen, claro. él tiene una, o sea, una influencia católica, apostólica, Sí, y al menos pues, como. va a eso. Ay, Pero igual si usted tiene otro tipo de influencia, es Pues decir, recurrir a el él. asiático, Sí. digamos, encontrar meditar de pronto, Sí, ¿no? sí. Y uno dirá, pues este man se puso ahí a Por eso, entonces yo quisiera ver a Juanfer en esa situación esperar. para ver qué es lo que él hace. ¿A qué piensa, recurre? Habría que ¿A qué preguntarle qué ha recurre? Sí. recurrido. ¿Cuál sería su respuesta? Lo que pasa es que la herramienta mental, depende de cada individuo. Espere que viene Pero la como anécdota, estamos... Espere que viene la Sí. anécdota. Sí. Estaba yo en la clínica, Hágale. en medio de esas operaciones, sufriendo tanto unos dolores asquerosos, y llegó una enfermera cristiana no católica, y me empezó a hablar, y Dios, y le pido a Dios, y ella empezó a rezar. Yo dije, no, mire, no, pare. Yo odio esos rituales religiosoides. Yo soy ateo. Si quiere, hablamos rico, pero no me haga esos shows religiosoides que los odio. ¿Sí? Y estaba en dolor, y estaba necesitado. Pero ¿qué pasa? Yo pienso que aprender a vivir sin la noción de Dios es aprender a vivir sin la noción de un padre. O sea, es como que ya soy crecidito, no necesito una institución, un Dios que piense por mí, yo puedo pensar por mí mismo, ¿no? Entonces no necesito...
¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, claro, las que quieras. No, pero usted ahora pregúntele Pero, a Juan ¿qué ¿qué piensa? ¿Qué explica? No, Juan es católico, él también se le viene Dios en la cabeza. Sí, Yo Juan. lo conozco. No, pues Venga. uno Juan, tiene pero sus vos, expresiones, por ejemplo, eh, dijiste, en esta situación de dolor, ¿fue que dijiste? Claro, el Bueno, colon, ¿qué el colon- explicación le das a ese dolor? Entonces, ¿de dónde viene el origen de ese dolor? O vos qué explicación das, por ejemplo, a ese sufrimiento? ¿Qué crees que pues fue una falla del colon. sí? En la familia de mi mamá molestaba mucho el colon, hay hay factores genéticos y eso se juntó con los sub y bajas emocionales propios de un adolescente bipolar, porque en el colon se encuentran metabolitos de neurotransmisores como la serotonina, la histamina, el glutamato. Entonces el colon no es solo literalmente una caja, un depósito de excrementos, sino es un depósito de emociones negativas, ¿sí? Entonces por haber tenido una adolescencia tan complicada con tantos sub y bajas, se me jodió el colon antes de tiempo, lo que fue bueno porque si se me llega a joder, igual iba a joder, pero entonces si yo no fuera bipolar hubiera jodido a los 50 o 60 años, me hubiera muerto de una vez. Pero yo no interpreto, como soy ateo, yo no interpreto, uy, Dios me está castigando. No, espera, yo hablo del dolor. Yo he leído muy poco del dolor, pero entiendo que hay dos sistemas. Uno, que es el mensaje. Ya habíamos hablado de eso, el ana, no sé qué, el que entra y el que sale. ¿Sí, Sí. o no? El eferente y el El aferente. eferente y el Aferente. aferente. Ajá. O sea, tú ubicas el dolor simplemente en la definición de que hay un sistema aferente y deferente No. y el dolor es eso y ya. Una cosa es, la sensación de dolor se crea en el cerebro. Sí. O sea, se llaman nociceptores, receptores de que hay algo nocivo que está pasando. Algo malo. Los nociceptores le comunican al cerebro que algo está pasando mal con determinada parte del cuerpo y el cerebro responde con dolor para que uno haga algo. Pero hay una cosa, espera un momento. Pero el dolor es Es una que- construcción del cerebro. Estamos hablando de Es tesis una construcción del Eso cerebro. y resulta que la tesis, cuando se habla de tesis, estamos hablando de algo racional, ¿no? Mm, Es decir, hay una propuesta como que quiere llevar una lógica. sí, Ahora, si hablamos de emociones, sí. es decir, la pregunta es, si las emociones nos llevaran a hacer, si las emociones nos llevaran a hacer que, a dar respuestas lógicas, ¿cómo la llamaríamos? Si las emociones nos llevaran No, pues a dar Bueno, no hay respuesta- nombre. Pues Exacto. sería la razón y algunos dicen que la razón es una emoción también. Sería la razón. Sí, Pero ¿la razón qué sería? ¿Una emoción lógica? Aunque, Sí. aunque podamos categorizar eso así que eso Sí. parece un oxímoron. por ahí leí que ¿Sí o no? Pero bueno. No, porque la razón puede cambiar en la historia, en el contexto, en muchas cosas. ahora ahí hay otro tema bacano que lo traté en un artículo de hace años en mi blog y es que traté de encontrar, yo no sé si les conté ya, traté de encontrar un paralelo entre los vulcanos y los bipolares. Sí. Porque los vulcanos, pues como Mr. Spock, que es el vulcano más famoso de Guerra de Estrellas, ellos actúan como si no tuvieran sentimientos ni emociones. Y en realidad es todo lo contrario. Sufren de emociones exageradas, entonces en la razón y en la lógica encontrar una forma de mantener esas emociones a flote. apolíneos. Controlados. Son apolíneos. ¿Qué significa apolíneo? Apolíneos es que en la cultura griega estaba por un lado Baco, Dionisio, lo dionisiaco, que es el exceso, el desafuero, el goce, Pero, o sea, el hedonismo, gula, extremo, lujuria. todo, ¿sí? Y por el otro lado está Apolo, como el racional, razonable, meridiano, ¿sí? El que todo está, ¿sí? Entonces, Nietzsche va a decir, Epicurio. los seres humanos estamos entre lo dionisaco y lo apolíneo. Ah, ok, Entre yo lo entiendo, y también entre lo tanático y lo apolíneo. No, No, pero Entre- ahí sí sale a la otra acción. Aparte, ya cuando estamos hablando de tanáticos, allá tirando hacia la muerte. lo que pasa es que el Ya, placer aparece también está también. pegado a la muerte, Juan. O sea, sí, para ellos. A ambos lados. Sí, pero está más del lado de lo dionisiaco. Porque los excesos efectivamente llevan a la...
O sea, el inmediato es el efecto inmediato del exceso de lo dionisiaco de la muerte. ¿Qué estaba diciendo yo antes de que...? Pero ahí salen otras, aparte de Mr. Spock. Bueno, entonces los vulcanos sufren de emociones exageradas. Y esto es Es que totalmente Apolo, ficticio. creo que Vulcano es Apolo. No sé, no. Miremos en los romanos, Apolo, ¿quién es? Apolo es griego. Sí, claro, Apolo es En los griego, romanos, Vulcano ¿qué es romano, pero yo no sé Apolo cómo pasa a... Pero en todo caso, los pues, vulcanos de viaje a la no. estrella sufren de emociones exageradas. Y hubo una época en su historia que vivían incontrolados emocionalmente, entonces vivían en un estado de barbarie. Hasta que, Siempre ha sido asociado. hasta que con la lógica y la razón encontraron la forma de mantener las emociones a raya y ser racional. Ahora, yo como bipolar estoy haciendo lo mismo. Hace más de 20 años, cuando yo empecé a tragar durante mi adolescencia, yo dije, a esa vaina hay que ponerle mucha razón, mucha lógica para mantener las emociones a raya. Entonces, eso es una de las razones por las cuales escogí la biología, porque yo dije, pues la ciencia es racional y va a fortalecer las partes lógicas, racionales de mi cerebro y me va a permitir Va a ser mantener una mis contención. emociones, una contención Pero de mis entonces fíjese emociones. que la contención es lo mismo es el mismo efecto de la religión, ¿no? Yo veo que esas personas que son demasiado religiosas regularmente tienen dos caminos, o vienen andando, unos desandando un camino y los otros tratando de evitarlo. Ajá. Los que digo que están desandándolo son esas personas que durante su adolescencia sus instintos, sus emociones fueron desaforadas, se gozaron la vida con extremo, con exceso, consideran eso, y determinadas situaciones de su vida comienza a construir la relación de que lo que están viviendo, lo que están padeciendo es efecto de lo que hicieron en el pasado. O sea, es un castigo directo. ¿Sí? Sí. En todos los casos, pienso yo, el pasado sí tiene unas implicaciones sobre los seres humanos. Claro. Pero otra cosa es ver que eso que estamos viviendo en este momento sea un castigo por lo hecho en el pasado. O sea, son dos cosas totalmente Pero en un pasado de esta vida, no un no, pasado claro, no, de metafísico esta vida, sí. Yo los que veo desandando son sobre todo lo veo mucho en las mujeres, en esas mujeres que entre comillas, ¿sí? Cuando fueron adolescentes y jóvenes, les dijeron que eran unas perras, que eran unas liberales, que eran unas mujeres de vida alegre, que se alzaban la falda, porque efectivamente lograron o vivieron la vida con todo ese exceso. Pero entonces esas mismas mujeres, por esa condición, por eso es una de las cosas que me genera escozor de la religión, es que entonces comienzan a ver ese pasado como algo malo, como algo mal hecho, que tiene una consecuencia en un castigo, en un presente. ¿Sí? En un presente que es esas mujeres adolescentes jóvenes hasta los 25, ahora en los 40 años las ve usted pegadas de los santos o pegadas de algún grupo religioso. Sí, esos son unos. O sea, hay muchos que llegan ahí por diferentes caminos, pero los que yo más he visto es esto. Esos que vienen desandando. Y los otros son los que se dieron cuenta que no pueden controlar sus instintos, sus emociones definitivamente, y lo único que hace, y lo que hacen con la religión, es que sirva como un medio de contención y represión al estilo clásico, pues, freudiano, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces yo conocí un pastor que yo me di cuenta que ese tipo era pastor recreyente, pero yo me la pillé que el man detrás de eso, por él se comía a todas las mujeres que se le atravesaran por delante. Entonces la religión y esa creencia funcionaba como un freno, ¿sí? Entonces mucha gente, entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo él? Era tratando de evitar ese camino. Y ahí entra lo que decía Goethe. Goethe decía, el que no tiene acceso al arte y a la ciencia, déjelo tener religión. Bueno, pero al final, religión que antes de religión. Goethe decía que el que no tiene acceso a la ciencia y al arte, déjelo tener religión.
Pero, pues, a ver, ¿cuál piensa No, que pues se que, habla? no, pero lo que pasa es que usted no me ha dejado hablar. A ver, es que Y los usted lo veo ha tomado dispersos todo. porque estamos en la tesis, ¿no? No, pues ya Pero está, ya como estamos no, hablando no, de, ya, no, ya como no, estamos en religión, que son de esos temas que usted es como cavar en la arena, a la orilla, ahí en el mar, en la ribera, pues, o sea, usted no, la playa, usted no hace un carajo, mejor dicho. No, sí, no, pero vea, por ejemplo, a mí me sirve, a mí personalmente poder hablar en este espacio ya de toda esta, pues carajo, a mí me sirve porque es que realmente cuando uno, por ejemplo, en esta última vez yo dije, pero es que se pasan del plano de la discusión, pasan al plano de la agresión, ¿sí? O sea, yo ya me sentí fue agredido y yo dije, no, esa vaina ya es muy difícil. Mire, Pero sí no necesita. A mí me gusta el tema sobre hablar sobre el asunto de Dios. A mí también me Me gusta gusta hablar hablar. sobre eso. Y me encanta ver cómo la gente funciona con eso. Por eso me gusta la neurología de la experiencia y eso me ha dado un argumento mucho más sólido o razonable, como le quiera decir, para poder entender la conducta de las personas, para poder entender que la gente no va a dejar de creer porque uno le demuestre que no existe Dios. Es sencillamente que si biológicamente estamos diseñados para tener la construir esta creencia, experiencia, ¿sí? Y que eso funciona como una, y yo estoy de acuerdo con eso, como una forma realmente de poder defenderse frente, sobre todo a ese mundo tan adverso que era la naturaleza, ¿sí? Y que ahora se ha convertido es en los otros. O sea, lo único que cambiamos fue que ya no son las fieras, el tigre, el león o la culebra o todos esos animales, ¿sí? Sino que finalmente ahora son los otros humanos. O sea, realmente creo que cuando la gente se afinca en la religión está tratando de defenderse y de mantenerse y de sobrevivir frente a los otros humanos. Por eso esa idea de la jungla urbana me parece que es aceptada. ¿Sí? Sí. bueno, yo quiero increpar unas cositas ya que van como tan avanzados y yo no he podido increpar ahí unas cositas. Por ejemplo, cuando estamos hablando ahorita del tema de que era un balance entre o un péndulo entre lo dionisiaco y lo apolíneo. Yo veo que también, o sea, esas escuelas griegas hay una que es el estoicismo, ¿no? Esa disciplina. Es que esa es la época más bella de por lo menos a mí me gusta la época helenística de la filosofía griega, que empezó con la muerte de Alejandro Magno, alrededor del año 300 a.C., y terminó con la muerte de Cleopatra VII, la que tuvo un affair con unos romanos, y que, ¿cómo es el cuento de Cleopatra? Julio César. Julio César era el novio Se dividió el Imperio Romano. Julio César y Julio César Octavio. Julio César se fue con la mujer y la despensa y el otro se fue con el ejército. Y finalmente el ejército se quedó con todo. Pero ¿cuál se fue con el pero es que ejército? ya estamos historiando y yo quería escuchar era la Bueno, opinión pero de dale, don Guillermo. Entonces, hay varias formas de pensar. Estás hablando de estoicismo. Exacto. Entonces surgen como formas de ver el mundo, Sí. filosofía. Sí. Y entonces estamos hablando de unos tipos de filosóficos. Yo estoy de acuerdo, ya viendo desde el punto de vista, digamos, algo de epicúreo y algo de estoicismo, algo como entre esos dos, que llevándolo de una manera más razonable, más lógica, es que, primero que todo, la religión trata de cultivar esa herramienta por la cual el hombre se puede asir a algo y tener un soporte emocional. Es decir, de alguna manera puede ser a través de diversas emociones como el miedo, la intimidación o la devoción, el aprecio o la vocación. Es decir, surge en el hombre una serie de ideas por las cuales se va a aferrar o a pegar o lo van a motivar, porque la religión recoge cualquier cantidad de posibilidades, porque la religión finalmente es una visión filosófica, ¿cierto? Cada cual la tendrá combinada a su manera o cada cual tendrá el dogma a seguir que quiera, pero finalmente modula esa conducta, hace que la persona se comporte de cierta manera, y de alguna manera ese cultivo, ese ejercicio filosófico,
ese discrepar, hablar, meditar, conversar, no sé qué, el escuchar al hermano en el púlpito para algunos, o sentarse a escuchar un cura detrás de una cortina como si fuera un psicoanálisis, Sí. o finalmente hay muchas herramientas que ha creado la humanidad y las ha recogido las religiones y se usan dentro de esos, digamos, llamémoslos club con cierta membresía que, por la cual puedo entrar y participar y deseo estar ahí, porque cada cual verá si quiere estar o no ahí, es la religión. Y la religión da la posibilidad, como dice Ricardo, de ir hacia atrás para algunos que se han equivocado. Entonces, Que piensan que se han bueno, equivocado. o piensan que Yo no juzgo que se hayan no, equivocado. exacto. Es decir, no son conscientes si han vivido plenamente su vida, ¿sí? O no son conscientes de que como son humanos, pues hacía parte de su vida tener ese tipo de óbices. Y finalmente, pues, llegaron allá y se sienten conformes con esos preceptos y con esas ideas. Y que cambien de alguna manera su conducta. Y frente al reconocimiento del otro, porque es que la filosofía cuando ya ha dado un paso más, es cuando usted tiene en el reconocimiento del otro una actitud o una conducta diferente. Ahí es cuando la religión, digámoslo, como una pseudo filosofía, o la filosofía, ¿sí? O ya yendo más, no sé, de pronto ya, o la metafísica, pues que lo pueda influir, o yo qué sé, finalmente que haga un cambio en el reconocimiento del otro, cuando usted cambia su forma de ser, es decir, el tipo dejó de ser bebedor, o como dijo usted, dejó de ser el tipo promiscuo que anda con una enfermedad, adicto al sexo, buscando viejas, es decir, cualquier cantidad de problemas, y encontró que en el ejercicio mental, es decir, en ese discurso permanente cada tantos días y echar el cuento y organizar, ese ejercicio que lo hace y que va rebobinando y que simplemente lo que va haciendo es encriptando en su algoritmo una sola forma de ver el mundo y cada vez lo va fortificando y que como que va encontrando aceptación, va encontrando pertenencia, va encontrando de pronto un afecto que no tiene, va encontrando un reconocimiento, una comprensión de pronto por algunos, él se siente bien. Y entonces va creyendo en ese tema. Y lo refuerza, lo repite, lo refuerza, lo repite. Y se vuelve, pues yo en lo personal, creo que de alguna manera para algunos ha sido beneficioso y para otros sea provechoso. Pero es que como no todos tienen la misma construcción mental, ni todos tenemos la misma oportunidad, ni todos, exacto, ¿no? Y esta es la diferencia. Pero la cosa es eso, la cosa es que de pronto... armonía. Sí, las cosas de la religión grave. No pasa nada. Bueno, una es el que echaba hacia atrás, ¿no? Y la otra forma de visión era cuál, la de... Pues el que trata de evitar, o sea, caer en eso. Mucho que hay mucha gente que difícilmente controla su impulso, son muy impulsivos, son muy instintos, o sea, el instinto es muy fuerte y entonces conocí este caso de este man que yo me daba cuenta que él realmente se aferraba a la creencia, era para no terminar pidiéndoselo a todas las mujeres, ¿no? O para hacerse valer de su posición, porque era un jefe, hacerse valer de su posición de jefe para... O sea, es decir, que la persona encontró en ese ejercicio intelectual constante y perseverante la forma de controlar su conducta. Sí, de ser un conductado, porque entonces tenía una esposa y un hijo y eso, mejor dicho, la endiosaba el asunto, ¿no? Pero entonces yo decía, carajo, debajo de eso no me imagino cuántas cosas pueden estar pasando, ¿sí? O sea, a mí me parece peligroso para volver a ver, porque cuando ahorita usted me decía, ¿pero por qué le parece peligroso? Claro, me parece peligroso un tipo que anda lleno de represión, porque eso en cualquier momento ese loco y hueputa va a llevarse al que sea por donde sea, ¿sí? O sea, yo veo más cerca a un pastor de esos de cometer una violación que además está, casi que uno podría hacer, si alguien hiciera una cosa inteligente sería la de hacer una estadística de cuántos pastores terminan involucrados en abuso sexual, sobre todo con menores, ¿sí? O sea, eso no es gratuito,
¿sí? Entonces siento yo que esas personas están más cerca realmente de hacerle daño al resto del conjunto de la sociedad que muchos otros, y lo único que los contiene para no hacer ese daño es la religión. Por eso No, los además, delincuentes cuando están en la cárcel terminan metidos en esos grupos, ¿sí? O los adictos, ¿sí? O los adictos. pero la otra es esta. Además que un pastor, yo no sé si... Bueno, pastor, bueno, oficiante, voy a decir, ¿no? Porque exacto. si digo pastor, entonces todo el mundo va a asociarlo solo con los cristianos protestantes, pero estoy incluyendo ahí también los curas católicos y los ortodoxos, bueno. ¿No? En fin, yo estoy de acuerdo con eso, pero lo que quiero decir es, en la persona que está, sea pastor, cura, lo que sea también, es que por la capacidad de impacto que tiene. Si es un tipo que como congrega gente, Claro. entonces digamos, esa forma de pensar también de una vez se va irradiando, ¿no? Con mayor velocidad. No queda justificado. ¿Cómo? Eso le queda justificada en las Sí, claro. conductas. No, le pasa lo que le pasa a la mujer casada que quiere meterle los cachos al marido porque está aburrido. Pero yo... Sí, y entonces trata de comenzar a joderlo, a decirle que tiene amante, le busca si todos los días llegaba a las 6 en punto y un día llegó a las 6:01, entonces en ese minuto fue con la moza. Está tratando de justificar lo que desea a través de la conducta del otro que no tiene nada que ver con el asunto, ¿sí me entiendes? Entonces, es lo mismo con el cura. Si el cura es pedófilo, entonces pareciera que quedara automáticamente justificada que si este tipo que supuestamente es iluminado de Dios puede hacerlo, yo creo que, todos quedamos justificados. Yo creo que el gran problema, el mayor problema, es que la religión no puede llegar a ser ni siquiera una corriente filosófica, sencillamente porque todo su explicación está en Dios. Y es dogmática. No, por eso, no, por eso. Y no hay forma por de eso, dogmático, no, sí, Dios es un dogma. pero exacto, lo que le estoy diciendo es, toda su explicación está en Dios. Entonces no da posibilidades a nada. Es decir, si la persona en ese ejercicio intelectual, en ese cambio de conducta, es decir, cambió los hábitos haciendo ciertas cosas y bueno, y si usted se pone a revisar y si le quitáramos a Dios a la persona y lo sacamos de la religión y lo metemos de manera lógica y le decimos haga esto, repita esto, compórtese así, pero quitemos al ser superior, en un momento dado esa persona cambia y frente al reconocimiento del otro tiene otra actitud. ¿Y qué va a pasar? Claro, Va a pasar claro, que vamos a decir, no, fue Dios. Van a decir los otros. Es decir, Dios se mete todo. Dios se gana siempre el crédito. Siempre se gana el crédito y se tira todo. No falla. Mire, Dios, ¿qué pasa? Dios no falla, no falla. Y Dios lo explica todo. Sea bueno. Dios lo explica todo. Miren la ciencia. Es el típico caso de no Es el reciprocidad. comodín. Es el típico caso de no reciprocidad lógica de Stanislao Zuleta. Cuando pasa algo bueno, gracias a Dios. Cuando pasa algo malo, es por culpa de los humanos. Eso no tiene lógica. O sea, si Dios es el que maneja todo, tanto lo bueno como lo malo. Pero ¿Qué desde el culpa punto de- de vista científico, ¿el hombre llegará a ser Dios para ti, Juanfer? En Viaje a las Estrellas, Yo pensé. en Viaje a las Estrellas hay una raza de dioses que llaman los Q, el continuo Q, que son una civilización tan antigua que han avanzado tanto, que ya son seres energéticos y ya pueden ser semidioses. Y pueden hacer cosas que solo Dios puede hacer, como viajar, que solo Dios, un Dios podría hacer, que sería viajar en el tiempo, teletransportarse, le hacen cagadas a la nave. Entonces hay un personaje que se llama Q, en la nueva generación, que ya me la terminé de ver toda por Netflix, que es un Dios mamagallista, que el continuo Q lo mandó a él a ver cómo era la humanidad. Entonces yo pienso que con el suficiente tiempo, una raza de esas podría, una especie como la de nosotros, podría evolucionar tanto que de pronto nos podríamos deshacer de lo físico y algún día llegar a ser pura energía o algo así. ¿Te has visto Futurama? Sí. Hay dos personajes parecidos a Q entonces. No. Uno que son los cerebros. Ah, no los he visto. ¿no? Eso es como el Y ser otro cuántico es de hombre la negro. mascota que tiene un ojo. No, pues el Que se cíclope. llama... El cíclope es una pelada de pelo. No. en Futurama. En Futurama. Tienes que mirar Futurama.
Ya Bueno, lo he visto, sí. pero en todo No, caso, hay uno que es el hombre de negro, que es el ser cuántico, ¿no? pero Ah, es sí, decir, que tiene, Como esa, es el decir, que se quita la gorra. Sí. es yo de- ahí estuve, la propuesta es yo de ahí que, estuve pensando es la en propuesta, eso. perdón, la propuesta Las realidades cuánticas. no, sí, es la propuesta de que un ser pueda interactuar y alterar la realidad, no de otras dimensiones, no decir no decir la de aquí ancho, largo y alto, sino alterar la cuarta, por decirlo, con el La tiempo, quinta. o otra que no se alcanza a visualizar o percibir, que la altera. Es el ser que la puede, como nosotros, podemos hacer algo vertical o algo horizontal, de tanto, pero ese ser pueda alterar de otra manera la realidad. ¿Qué pensó hoy? Ayer, usted iba a decir algo. Ah, no, pues hoy precisamente viendo una cosa sobre los peces, unos locos. Ahora, eso es lo que nos diferencia, ¿sí? Por ejemplo, y esa es una de las cosas que uno se pone a pensar y uno dice, bueno, ¿qué hace Juan Fernando solo en la casa, güey, en vez de estar en la universidad enseñando, ¿no? Sí, todo el mundo me dice lo mismo. Sí. No, claro, pero es por una razón muy sencilla. Y lo digo por esto. Vi que en Hong Kong o en Taiwán, trabajan mucho como con los peces ornamentales, ¿no? Hay gente que Sí. es muy aficionada. Y hay un profesor que es biólogo, y claro, y los chinos los siguen y uno los ve encarretados, porque como el man es... Mire, un chino no lo encarreta cuando ellos se dan cuenta que uno sabe de lo que les está hablando, Sí. ¿sí? Y entre más ellos se sientan como decir, uy, este loco sabe, ¿sí? Casi que como que toca bombardearlos, y entonces quedan paralizados, pero esa parálisis no es adversa porque va a permitir que les exige que piensen, reflexionen y luego se den cuenta de que uno no, que es trabajando, ¿sí? Como uno consigue llegar ahí. Entonces, los chinos pues absortos, pues que el tipo es biólogo, es licenciado en biología, pero en su casa el tipo tiene con un compañero, tiene criadero de guppies. Este es de peces escalares, ¿sí? Y resulta que el tipo, además de eso, le jala la genética al laboratorio y se creó un pez escalar luminiscente. O sea, cuando un tipo de esos le va a dar clase a los chinos, pues carajo, sabe lo que está hablando, ¿sí? El profesor que solo repite el discurso, que no crea, que no produce, pues no es convincente, porque no es su experiencia. Porque se aferra a un solo libro. Y porque no es su experiencia. Como los religiosos que se aferran solo a la Biblia. No, pero uno puede aferrarse a la Biblia y usted está reduciendo a los cristianos, o sea, a un solo libro. Yo estoy hablando de que hay muchas religiones a un solo libro. Hay muchos que se aferran a un solo libro, o sea, no hablemos... Y hay algunas que ni siquiera se aferran a ningún libro, sí, ¿no? que es budismo. Bueno, gente más inteligente, o sea, son abiertos, ¿no? Pero volviendo sobre el asunto, entonces el asunto era que yo me puse a pensar y yo decía, ¿por qué yo casi no tolero esa idea de que ese mal... Entonces explicaron de dónde había sacado, de un coral, sacó el gen de la luminiscencia, del color rosado. De un pez abisal. Exacto, sacan de los peces abismales. Una fluorescencia, más bien. Sí. Sí, es una Por ejemplo, fluorescencia. No los es ingleses, luminiscente, sino fluorescente. Lo que hicieron los ingleses con los conejos. ¿Qué Sacaron unos conejos fluorescentes. Eso, lo mismo. Esto es con peces. Pero entonces yo me ponía a pensar y yo decía, pero a mí, ¿por qué no me gusta esa idea? Entonces yo me ponía a pensar, realmente es que yo creo que un hombre no puede creerse Dios. No, yo lo que creo es que no es un problema con Dios como el ente sobrenatural, sino con la naturaleza, carajo, ¿sí? O sea, si la naturaleza necesitara peces fluorescentes, ella los produce. Si los necesitara, no. Si eso tuviera sentido. Es lo que pasa con los conejos. Tuviera un nicho. La explicación de los conejos era esa. Que el conejo podría ser fluorescente, pero por ser fluorescente, imagínese en la noche, no. El depredador lo único que tiene para enfocar es lo que alumbra, pues. Además de eso, y entonces en ese caso los depredadores no necesitarían ni siquiera desarrollar la mirada nocturna. Ni el sonido, ni los oídos, ni la capacidad de sonora que no. Claro, o sea, fíjese el impacto. Ni termodinámica. Eso es. Ni la capacidad termodinámica, también por calor. O sea,
cualquier cantidad No, de... nada, pues ¿para qué necesita usted la Nada. termodinámica? Y ahí Si Ay, que hasta cegatón podría ser porque eso alumbra con hasta carajo. un topo. Y ahí, Hasta un topo y lo ahí puede ver. podríamos introducir otro tema que hablaba hoy por la mañana. Hoy por la mañana llamamos a mi hermana muy temprano al aeropuerto, entonces tuvimos tiempo de hablar. Y es la posibilidad que el cerebro sea un computador cuántico. Sí, lo que está en el transhumanismo. Me acordé de lo que acabas de decir de ¿qué pasa? Que los animales que predan nocturnamente, como los búhos y los murciélagos. La serpiente, ciertas... Bueno, las serpientes, pero voladores, digamos, se ubican por ecolocación, Ecolocación, sí. Sonido. sonido. Capacidad sonora. Entonces, ¿qué pasa? El murciélago, por ejemplo, lanza un chillido, Ujú. pero ¿cuál es el problema? Ese chillido va a una velocidad mayor a una frecuencia mayor, una velocidad mayor que la neurona, que cada neurona es un procesador neural, puede andar. Entonces, ¿cómo puede un procesador analizar información que anda más rápido que el propio procesador? Entonces, ahí fue algo que me explicó un man de física en la Universidad del Valle, que cuando vos tenés un computador cuántico, el computador cuántico, por ejemplo, vos lo pones a hacer una operación, una operación matemática. Y la operación matemática puede durar 2 horas. Pero desde tu punto de vista se le entrega inmediatamente. ¿Cómo sucede eso? Pues el computador cuántico se devuelve 2 horas al pasado, se toma las 2 horas para hacer el cálculo y desde tu punto de vista te lo entrega inmediatamente. Claro. Entonces parece que no están haciendo los murciélagos. Juega con el punto de referencia, pero resulta que no es un computador cuántico, es sencillo. Resulta que el chillido tiene que recorrer unos metros, así sean a la velocidad del sonido, pero son metros. Ajá. Resulta, o kilómetros, o yo qué sé, No metros. o digamos. menos. Pero tus neuronas, ¿cuánto tienen que recorrer? Centímetros, menos de centímetros. Yo creo que milímetros ahí recorrerán para... Entonces también estamos hablando de que, aunque vaya más lento, tiene que recorrer menor distancia. Claro. Sí. Claro. Tiene toda la razón. Es por eso que compensa, ¿sabes? Es decir, ahí está, hay una compensación. Que Pero- vaya más lento, no, más rápido. No. Las El neuronas cerebro son puede un ir poco más más lento, lentas, pero como el pero recorrido es recorren menor. más rápido, tienen que No, recorrer la menos neurona es distancia. más rápida que... No. Sí. El sonido puede tener una frecuencia mayor que a la que vibra la neurona. No, espere, un momento. El sonido ya está medio, no sé cuánto es la velocidad. 1010, bueno, sí. 2400 Mach 1. Cojamos el No, caso no, de los no, niños. eso- No, pongamos un caso En hercios, Claro. esa es frecuencia. práctico. En hercios. Los niños. Cuando los niños tienen, hay una edad en que los niños comienzan como a tartamudear sin ellos ser tartamudos. Sí. Resulta que ellos tienen esa conducta porque resulta que la velocidad, claro, cuando ellos hablan y ellos Sí. tartamudean es en la conversación, la velocidad del sonido es mucho más rápida cuando llega. ¿Sí? Entonces ellos quieren responder rápido. ¿Sí? Pero el cerebro va más lento, güey. Y se atropella y entonces el niño tartamudea. Porque no sabe qué es. Porque no mire, sabe qué pero, es. bueno, pero yo digo- Mire, no. no, amiga, la explicación Vamos a la visión. pero le voy a explicar a Cocho que quedó parado ahí. Sí, Físicamente es esto. sí, El sonido va a una velocidad, sí. A una pero es frecuencia, vale. superior la En hercios. distancia. La distancia que tiene que recorrer es de metros. Sí, Es decir, el murciélago es a metros que va el sonido, rebota. y bueno. Exacto, entonces A estamos más hablando que una va. máximo pues, puede ser 3, 4, 5, 10 metros, no sé. Pero el sonido va y viene, metros. Sí. Pero la interacción neuronal. Es más rápida. No. Claro, un destello neuronal va... No, espera un O momento. sea, las células de los ojos que toman la luz son tan rápidas que marica, nosotros por eso vemos... Sí, Pero el déjà vu, Bueno, No, lo que le no, quiero no, decir no, es no. esto. Póngame cuidado. porque el déjà vu es eso. Pero déjeme Sí. terminar. El déjà vu es que es tan rápida la velocidad de la luz, es más rápida la velocidad de la luz que la del cerebro, que el cerebro se demora más en procesar la imagen y por eso uno tiene la sensación de vivir el instante 2 veces. Pero lo que le quiero decir es esto. Pero Mire, vuelve y juega, el físicamente, cerebro es entienda. más lento. Póngame cuidado. Un Yo momento, creo. déjeme terminar. Sí. Es simplemente esto. La distancia ahí entre neuronas es más corta. La distancia. Sí. Entonces, si los dos viajan a la misma velocidad,
neurona y sonido, no podría. pues las neuronas son igual, es más rápida la información, va a viajar la información mucho más rápida del cerebro, porque es que es en un corto. espacio menor. Exacto, un espacio menor. Un recorrido. Entonces, a la percepción No, pero, es corta. Pero no, las neuronas... Bueno, pero usted dice no que sé no, si, ¿por no, qué? no creo que sean más rápidas que la luz, de pronto. no son. Pero yo sí sé que Pero son sí más rápidas que el sonido. rápidas que el sonido. Sí, claro, que el sonido. La, Sí. la información entre neuronas sí. Pero yo está no estoy claro discutiendo que eso, son yo lo que más estoy diciendo es eso, físicamente es así, o sea, físicamente es menos recorrido, entonces va a ser rápido. Ok, pero si la velocidad está también por el recorrido. O sea, es que no es lo mismo recorrer usted 0,1 centímetro que recorrer 1 metro. Pero al final existe la posibilidad de que cerebros como el humano o el de los mamíferos en general o qué sé yo, qué grupo animal sean más allá de neurocomputadores, computadores cuánticos, ¿no? Bueno, yo no Bastante creo en los chévere. computadores cuánticos, yo sí lo que creo, o sea, yo no creo que el cerebro sea un computador cuántico, no. Yo lo que creo es que la primitiva capacidad de nuestro cerebro puede visionar el quantum continuo. Y yo sé que si vamos allá, sí es posible crear la raza del quantum continuo. Y es posible que esa raza del quantum continuo pueda ejercer Pero explique qué es alteraciones eso del a la cuánto realidad. continuo. No tengo ni idea. Que la sustentó. Es decir, el quantum continuo sí puede, pues estamos hablando de una raza de semidioses, por así decirlo. Ah, ya. Es decir, de personas con... Es decir, estamos hablando de unos seres cuánticos. Seres cuánticos es que tienen la capacidad de alterar más allá de la dimensión en la cual estamos atrapados. Es decir, pueden, digamos, regresar al pasado, tomar información para dar una respuesta en el presente, que es lo que dice él. O digo yo, tanto así que pueden regresar al pasado y alterarlo. El Es tema del déjà vu era que veo la imagen y el cerebro es tan rápido que ya la vio primero. No, al revés. Sí, no, llega la imagen, ¿sí ve? Y el cerebro es tan rápido, otra parte del cerebro es tan rápida que cuando analiza la imagen que llegó, ya la había visto. Otra parte, ¿sí ve? Entonces sí, ahí está la corrección a la explicación de Ricardo. Sí, Sí. pero es muy rápido, sí. Sí. Ahora, Ese sería el déjà vu. Lo que vos decís del quantum continuo, Que esa era la pregunta de Einstein cuando estaba montando bicicleta. Que decía que él veía y entonces cómo era que el movimiento de él podía hacer, o sea, ¿cuál era la velocidad? La pregunta era, bueno, ¿cuál es la velocidad de la luz que va, llega, yo la presiento y puedo esquivar y hacer los movimientos en la bicicleta? ahora, Y ahí se hace la pregunta. O lo sea, del quantum continuo, ahora que les hablaba de esa raza de semidioses o de dioses Q, se llaman el continuo Q. Y son así los seres que vas acá. por eso, pero lo que estoy hablando es lo que acabas de describir. que el continuo Q es ese futuro de la raza humana que puede llegar a alterar su pasado Ajá, para poderlo sustentar. ajá. Es decir, ¿qué tal que la bomba que lance Il Yao King ahorita descuidadamente caiga en Shanghai o quién sabe qué y se arme la destrucción? Ellos podrían estar en momentos regulando ese tipo de... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la conexión entre... Hablando de Corea del Norte lanzando Sí. una bomba? Es decir, en una realidad posible, Corea hace un ataque nuclear y el mundo se extingue, o la raza humana. Y entonces, ok, ¿qué pasa? realidades paralelas, ok. Es que no, con no, el no, para quantum no. hay un problema y es que la No, velocidad de el la luz quantum es continuo más que la velocidad Revisa de su la- pasado para que no vaya a O sea que Más entonces el allá. cerebro Para va las más cosas. allá de la velocidad. como de la garantizar luz. ciertas cosas, por decir algo. Por Claro, ejemplo, Eso, eso el es cerebro importante en la va más allá de la supervivencia. velocidad de la luz. Claro, cuando la célula manda la señal de que vi el verde, digamos, de Ricardo, por un camino va tan rápido en el cerebro que se devuelve y dice, veo el verde, pero ya lo había visto. ¿Sí? Si es posible que el cerebro Claro, va Sí, más- son dos caminos. lo que dice rápido Cocho que es la verdad. velocidad de la luz. Lo que dice Cocho es verdad. El déjà vu solo puede existir bajo el reconocimiento del mismo cerebro. Sí. ¿Y por qué? Porque el cerebro le Lo llega. vio antes. Entonces, el cerebro, el déjà vu es que esta imagen la he visto antes. Sí. Y es. Y va hasta un y hay un lugar, instante. No, va hasta un lugar, Espera un momento, déjame terminar. ya.
Pero es que usted va más rápido que yo no voy allá. Llegó la imagen, entonces el cerebro dice, esta imagen la he visto antes, pero lo que estoy viendo no sé qué es. O sea, hay dos estados, ¿no? Que es el déjà vu, es decir, estoy reconociendo y algo me está diciendo que ya lo vi. Entonces hay una dualidad. Hay un shock. Una dualidad. Y la dualidad solamente se da si usted le entra en un solo golpe la información. Si no, no. O sea, usted no puede tener un déjà vu de lo que no ha visto. Si no, no sería déjà vu. Y es por la red neuronal, por muchos caminos, que llega hasta la parte consciente y le dice a uno, uy, y el déjà vu. ¿Sí? Son tantos caminos en el cerebro y se activarán tantas zonas del cerebro eso. que uno va y vuelve en el mismo cerebro. Eso, es eso. Es el reconocimiento son varias variables que le dan a usted la sensación de haber vivido el momento, o de haber observado eso mismo. Sí. Pero son como es como el mismo recorrido allá de las mismas neuronas. Sí, es como la misma, porque es la única forma de tener esa misma sensación, ¿no? Estábamos hablando de religión. No, la idea es hablar de tesis, ¿cómo la ve? Ah, verdad, la idea, no, marica. Vamos a ver cómo publicamos esta vaina. Pero está bueno. Yo lo que, volviendo al tema de que estamos circundando y que digo yo que hablar de religión es realmente como cavar en la arena. Sí, pero que para otros cuando se vuelve ese es el problema de la pasional. religión. Porque la religión dice, quien no está conmigo, esto está en contra. Así es la posición de las religiones. ¿Sí? Entonces ni siquiera pueden dejar de vivir el otro. Es decir, y es más, ni siquiera son tan, las religiones ni siquiera son tan prepotentes de decir, no, dejémoslos vivir tranquilo que aunque sea no están haciendo el mal. Tienen que venir a tocarle la puerta a usted y joderle la vida a toda hora. ¿Sí vamos a ver? Sí, porque carajo. No, porque además están convencidos de que hay que salvarlo. Hay que evangelizar, hay que llevar la información. No, pero no es que si no en la charola no caben más monedas. Y para mí la religión y la ciencia no son compatibles. Y menos con la biología evolutiva, porque en la biología evolucionista no hay lugar para ser sobrenaturales. Pero desde el punto, digamos, de la antropología sí hay compatibilidad. No. Claro. Sí, claro. No sé, como antropológicamente. Sí, claro, tiene sus... Yo no sé, pero yo terminé... Yo le digo eso. A mí el punto clave para abandonar la creencia definitivamente y ya sentirme tranquilo. Sí, porque durante mucho tiempo, como algo así como a los 10, 11 años, yo ya me deshice y yo decía, pero es que yo no puedo creer en esa cosa que dice mi mamá que es Dios, ¿sí? O sea, yo no podía creer, yo no podía, no me cabía en la cabeza que alguien pudiera tener la capacidad pues de ser omnisciente, omnipotente, omnipresente, omni no sé qué, estar en todas partes, dar cuenta de todo, hijo de puta. Entonces yo decía, no. Pero pues obviamente la presión social, todo el asunto, mis tías, su religiosidad, toda esa vaina, además esa presión fuerte por ser el bueno de la familia, entonces esa vaina siempre me cagó de a ratos la vida. Pero entonces cuando entré a la universidad como a los 19, yo, después de leer y de trabajar algunos conceptos, comencé a darme cuenta, el camino mío fue antropológico. ¿Por qué le digo antropológico? Porque fue a partir de la explicación sobre el mito que yo, en un momento dado, yo dije, mierda, todo este argumento del catolicismo es otro mito, equiparable a los mitos de los indígenas boroboro. Y el Génesis es un mito de origen. Claro, y entonces imagínese cuando me doy cuenta porque yo fui víctima de esa idea de que los mitos eran falsos y los mitos son de los indígenas. Luego, la religión de ellos es falsa. Cuando yo hice la asociación, yo dije, mierda, si el cristianismo también es un mito, entonces es igual de falso que los otros mitos a los que critica. O sea que todos los mitos me quedaron emparejaditos. ¿Sí? Todos, entonces... Pero yo... Y yo voy más allá. No, claro, pero ese fue el patazo a los 19, ¿sí? Claro, obviamente hoy en día yo con mayor razón ya digo, bueno, entonces ya comenzó a interesarme el asunto de la religión
como una práctica social interesante. Pero yo voy más allá, yo no solo incluyo los mitos de todas las culturas, incluyo todo lo que tenga que ver con el tarot, la superstición, la superstición, el zodíaco, la magia, Astrología. la astrología, Lo paranormal, todo eso para mí quiromancia. va en la misma Bueno, bolsa. póngame cuidado. Religioso. Yo lo que ahorita que tienen esas posiciones claras, entonces les quiero blasfemar lo siguiente. Y siendo un poquito anárquicos con esas ideas, quiero darle razón a Cocho. Sí tiene un asidero antropológico y sí nos sirve. Es tremendamente útil, porque la religión es la herramienta con la cual manejamos las masas. Y la religión es la única forma de establecer unos valores de criterio, por lo menos de conducta, que nos hagan algo de civilidad. Pueden estar errados, pueden ser los que más han ideas que las que más han matado gente, pero de alguna manera estamos tratando de empezar a educar. Estamos mandándole la información equivocada, ¿cierto? Pero O sea estamos que mandando la Juan, misma información válida, ¿cierto? O sea que Juan lo que está sosteniendo es que necesitamos que la gente se eduque en religión para que no mate al otro. No, señor. Lo que le estoy diciendo es que la historia del hombre ha demostrado que la civilidad ha llegado porque la religión ha surgido y ha podido llegar a dar esa información. Estamos en el momento que estamos cambiando esa idea. Pero es que esta realidad que usted está viviendo no ha sido posible sino por la religión. Muchas de las ideas de concepto, de derecho, muchas de las ideas, es que la religión ha dado esas oportunidades a la misma humanidad. Claro, no es pura, claro, no es clara. Claro, yo no estoy con ninguna, yo no estoy con ninguna. Lo que le estoy diciendo es que, mire, la religión católica, mire, la religión católica, ¿qué es? La religión católica no es una idea de un man que lo pudieron en el monte de Gólgota ni que estuvo al lado de unos ladrones, ni que pusimos un antagónico para que lo apuñalearan. No, esa es una idea. La idea, es más, la idea está más llegada a un man que se supone es discípulo, que ni siquiera lo conoció, que fue ciego y que lo vio, que es Pablo de Tarso. ¿Por qué? Porque ese tipo es el que, hablando latín, arameo y griego, hace la concepción para que los mismos romanos entiendan las posibilidades de eso. Y es el imperio cuando Constantino llega y dice, rodeado por otros. Exacto. En la sierra una nube en forma de cruz. No, es que rodeado por unos eruditos y conociendo cómo son las cosas, es que establece la unificación del mito. ¿Y cómo se unifica el mito? Recogiendo un solo libro, que es el que vamos a armar como dogma, eliminando los posibles libros que distorsionen esta verdad y haciendo que todo el mundo siga esos parámetros de conducta por más, no sé, de 1800 o 1900, no sé cuántos años. 2000 años. No, eso viene más adelante. Constantino es del siglo... Bueno, en fin, lo que le quiero decir es... De hecho, el cristianismo como cristianismo se forma en el siglo XVI. Bueno, pero estamos hablando de solo religión, ¿no? Además la que más nos toca. Pero lo que le quiero decir es que de alguna manera ha permitido la religión dar unos vicios, unas posibilidades, unas visiones, una forma visos, ¿no? unos visos de civilidad. No, de civilidad. Sí, ¿No? Pero... Es eso. No, es que no lo cuento tan peyorativo con el cuento. O sea, ni tampoco... No, es verdad, es un dogma. Yo estoy diciendo que... Pero es que esta discusión no sería posible sin el avance de que... Ahora, porque es que, de alguna manera, en el medioevo, por ejemplo, estuvo paralelo el uno y el otro, y que, entonces que llegó el Renacimiento, y sí, que existió el oscurantismo y todo, eso hace parte del proceso. Y la humanidad necesitó... Pero hoy en día ya no vemos la Edad Media con esa visión propia del siglo de las luces, de ver en la Edad Media solo oscurantismo, ¿no? Por lo menos eso yo ya lo he reevaluado. Claro. Pero yo quiero decir una cosa, fíjese
Yo le digo es que una cosa que fue a mí me necesario el preocupa, paralelo, ¿sí? El paralelo lo que me preocupa de todos modos, porque en algún momento yo sí me quedé pensando y yo dije, pero ¿de qué forma a las personas o en la formación de los muchachos, de los niños, logramos que no sea más fuerte la pulsión de muerte? La pulsión de muerte es el impulso a matar al otro, ¿sí? Sí. Eh, Lo contrario a Eros. exacto. Entonces esa es la otra faceta, que, bueno, Eros está dentro de lo dionisaico, y lo otro es lo tanático. No. Pero no está dentro Es de esa lo parte. de lo dionisiaco. Por eso. Sí. Lo que pasa es que no es muy Pero claro. es que hay una tercera Nosotros que no me tenemos acuerdo. un problema, hermano, y es que como tratamos de armar parejas, o sea, hacer el Romano, pensamiento griegas. binario, Sí. y resulta que para los griegos eso no opera de esa manera. Entonces, entonces, por ejemplo, lo Eros aparece como otro elemento, como una parte, como en la filosofía le dicen el tercer ausente, ¿no? No ha sido el ausente, siempre ha estado ahí, ¿sí? Y es el Eros, ¿sí? Que se mueve entre lo tanático, y lo Y el goce, pero no alcanzado. Eros, tánatos, y hay un por medio tercero. hay otro. Hay otro que se me olvida. El gris. Himnos. No es gris, no. Es como si fuera un trípode. Sí, es que como se me una olvida en triada. ese momento. Sí, es una triada. Los griegos no eran, ellos no estaban anclados en la antropología binaria, sino hay una tripleta. Que eso lo copia finalmente el catolicismo cuando habla de las tres personas de una. Sí, que hay una triada también, ¿no? Jesús, el Espíritu Santo y Dios. Sí, Hay una triada. El Espíritu Santo funciona como el tercero, ¿sí? Como la tercera pata del trípode. Pero bueno, entonces yo también en algún momento dije, yo sí, va a tocar que aflojarle a la religión la tarea de domesticar esa vaina. Pero luego yo ya he venido pensando sobre el asunto y yo digo, pero carajo, yo pienso que de todas maneras los seres humanos no tienden de manera sistemática y menos todos a matar al otro, ¿sí? Del mismo modo que no todos tendemos, o sea, hay de todo, ¿sí? Pero entonces el asunto es cómo manejar los extremos, ¿no? Sí. Bueno, lo cierto es que de pronto de todo el discurso que establezco yo como herramienta, pues es así, o sea, es decir, yo sé que en su momento muchos de ellos no eran conscientes de que era la herramienta, o sea, vamos a manejar a la gente así. Es decir, que era una herramienta, pero de alguna manera sí eran coherentes de decir, bueno, vamos a establecer estos criterios y este es el mensaje para tratar de organizarnos. En eso sí estaba como de acuerdo y estaban claros y aceptaron los diferentes mensajes y así lo difundieron. Pues que no eran conscientes que era una herramienta, pero pues finalmente es la herramienta y así se presentó. Y por eso es que es posible, tenemos lo que tenemos, ¿no? E igual hay otras posibilidades, porque ese es el problema que como fue el Imperio Romano el que la adoptó, entonces claro, esa fue la que se difundió y la que mayor impacto dio, pero las posibilidades de otro tipo de conducta o de pensar de manera colectiva y de regularse civilizadamente, pues están en otras religiones, porque tienen otros conceptos, tienen otras visiones, y habría que mirarlos, porque por ejemplo, yo en lo personal desconozco mucho de la India, ¿no? Sí. Y de alguna manera, y también digamos de la China, esos asiáticos, pero digamos, ellos también tienen unas formas de conductarse, unas formas de arreglarse, de normalizarse, es decir, el estudio social pues de esas culturas es muy diferente y de alguna manera están en unas bases que pueden encontrar cosas comunes con ellos, pero de pronto pueden estar más atrasaditos. De pronto, por lo de la pena de muerte. muerte. ¿Quién sabe? Ellos son más antiguos. Porque es que la pena de muerte ya es un tema muy delicado, man. Pero es que ellos lo resuelven así. Ya estamos hablando de... No. Una cosa es la pena de muerte en China, o una cosa es la pena de muerte en la India, una cosa es la pena de muerte en Europa. De Estados Unidos. Y otra cosa muy diferente en Colombia. Sí. O sea, en Colombia está establecida. ¿Sí? Sí, claro. No, aquí no. Claro, la limpieza social es una forma de la pena de muerte. Lo que pasa es que es ilegal. ¿Sí? Bueno, pero usted se da cuenta que la gente juzga, decide y hace. El sicariato es una pena de muerte. ¿Sí me entiende? O sea,
lo único que pasaría es que sería legal, o sea, pero como Y es eso, como y que práctica cuando está. usted restablece la legalidad también es otro concepto también abstracto y superfluo como el de la religión creado por el hombre y que uno establece, esto es legal porque está aprobado por unos, por unas autoridades y está escrito, digamos, dentro de la normatividad. Que Pero se si no, pegan no, las reglas. pero finalmente como dice Ricardo, o sea, lo matan a usted. O sea. Pero entonces en la India, que hay muchas cosas y también hay sicariatos y todo, pero no refleja ser, aunque hay también terrorismo y todo eso, pero no refleja ser un pueblo tan agresivo, ¿cierto? Tan Pero es bélico, por su religión. tan sí, no, como los de, digamos, tal vez sería juzgar muy duro, pero digamos América Latina, ¿no? Digamos que no llegue. O de pronto como cuando uno ve todos esos procesos eh, de independencia y de rivalidades en África o en ciertos. En fin, lo cierto es que llegan menos noticias, ¿no? No sé cómo será la situación, si está de pronto distorsionada por la información que uno le pueda llegar, pero de alguna manera uno ve que hay deidades en la India de todos los colores y No, pelambres. definitivamente ellos son menos agresivos. Exacto, Digamos y es que una por- cultura que de por no sí. es que no haya agresividad, no es que no haya, no es que Exacto. carezcan de belicosidad, Pero pero son expresiones más. pero es que más realmente sanas. los que tenemos esa tendencia muy fuerte a eso es Occidente. Por eso, entonces yo lo que Yo digo pienso es. que más de la mitad de las guerras actuales y de las guerras de los últimos 200 o 500 años han sido por cuenta de Occidente. Exacto. Entonces, entonces yo lo que digo es eso, un pueblo como la India, y con una tradición, y son fuertes y todo, no hacen esa demostración de violencia, ¿cierto? O sea, por lo menos no llega, aunque tiene todas las violencias también, pero no las manifiesta como tal. Es decir, Por lo también. menos no es la norma. Sí, pero lo que quiero decir esto, es las religiones de allá han establecido también conductas, digamos, en el porvenir de la humanidad, loables y benéficas para seguir progresando como especie, ¿cierto? Para hacernos vivir en comunidad. Y allá lo han logrado también con otras deidades, con otros criterios, con otras ideas. Y eso es lo que hay que rescatar. Nosotros estamos muy anquilosados en unas ideas de 12 locos que se supone se destruyeron por el mundo a partir de la muerte y resurrección de alguien. Además Pero creyendo que es la allá- religión más grande. Pero allá hay la reencarnación. Para grande. El- Brahmin, ¿no? No. No, pero son como tres que están por delante. Bueno, lo que yo que estoy viendo es cristianismo como no yo me es- digo, mire, lo que no estoy es la viendo más es que grande. estamos viendo, llegando como a un tema de jerarquía. O sea, porque estamos poniendo un Dios y estamos poniendo después a otros que más abajo, ¿sí? Y a otros más abajo todavía. no. ¿No? Aquí Esa es la yo cadena no de estoy hablando de Sara y jerarquías. Aristóteles. Yo lo que estoy hablando, y de lo que les estoy hablando es de que la religión. Y, Lo que pasa es que y en general, Guillermo dice y lo que yo que quiero es. claro, en la religión hay algunas cosas que sí, obvio, que hay que examinar cómo esas religiones manejan el asunto de la socialización, cómo permiten que sean sociedades menos agresivas, claro, hay que aprender de ellos y hay que Eso es lo que hay nos que hacer. sirva, y que nos sirva ver lo que hacen ellos y cómo lo hacen ellos. Sobre todo es para comprender cómo lo hacemos nosotros y por qué lo hacemos de esa manera. Y finalmente, ¿qué? Finalmente, es finalmente, no es religión lo que vamos a terminar haciendo, pero sí, No, y más tristemente tampoco puede ser legislación, pero sí de alguna manera tenemos que establecer un código de ética, es decir, un modo de comportamiento superior. Y ese modo de comportamiento superior solamente lo podemos dar si revisamos las diferentes oportunidades que pueden dar las diferentes religiones, porque es que todas las religiones promueven unas cosas y desacreditan otras. Por decir algo, tengo entendido, por lo menos en la India son vegetarianos, o sea, no se puede matar No nada. todos, No todos, sí, pero no se puede, digamos, no se puede comer carne para algunos. no se puede.
Y de alguna manera eso puede tener unas repercusiones que se pueden revisar. No es porque práctico, desde el punto de vista práctico es insostenible, ¿no? No, no, y Donde se puede... donde los hindúes se pusieran a comer carne, hijo de puta, no hay la tierra El pollo se suficiente pone para producir. carísimo, marica. No hay vacas. No es el problema de que, Pollo no es el problema va a del comer carne. dinero. Sí. El problema es que no hay espacio para meter todas las vacas para que ellos coman carne. Y generalmente esas prohibiciones religiosoides de comer algún alimento es porque tienen que ver con la disponibilidad o abundancia de ese alimento. Está muy escaso, entonces inventan, no es prohibido comer tal. Si hay escasez de cerdo, entonces no, por religión es prohibido comer cerdo. Bueno, ahora yo les voy a dar un sustento especial que va a ser una especie de evangelio dentro de nuestra religión cuántica. ¿Cómo se llama? Panteísmo cuántico. Dentro de nuestro panteísmo cuántico. Aprendan. Ricardo, póngale cuidado. A ver. El panteísmo cuántico que estamos planteando va a desarrollar que estas religiones que se dan en esta realidad son de alguna manera el producto de en diferentes tiempos las diferentes vibraciones que emanan de los colectivos a través de los diferentes tipos de oración, creando una especie de, digamos, de sinergia, digamos, porque se encuentra un estado mental de todos. Entonces, digamos, todos, de alguna manera en su colectivo, estamos haciendo una alteración, una vibración, y la sumatoria de todas esas vibraciones dan una información hacia otros lugares de dimensión, ¿cierto? Puede ser en el futuro o el pasado, simplemente estamos mandando una información hacia otras dimensiones donde el futuro y el presente o el pasado no son sino otras variables más, y el quantum finalmente hace las alteraciones propias para que aquí se sostenga esa realidad, ¿cierto? Entonces, hablando como una especie de podrían ser semidioses, pero yo sí pienso que de alguna manera la superioridad de la evolución va a dar algo así, va a dar esos seres superiores que logran sostener. Ya dudo tanto de la superioridad. Y solamente a través de la coalescencia, es decir, la coalescencia entendida como el vibrato propio de un colectivo, ¿cierto? Que digamos se pone a pensar, ese árbol se va a caer, ese árbol se va a caer, y solamente todos pensando, y cada vez pensando millones y millones y millones, finalmente el árbol se cae, ¿cierto? No sé cómo se interaccionó la energía, cómo fue, cómo viajó, alguien viajó al pasado, no sé cómo será la historia, cómo será si Isaac no fue a descifrar esto, o Stephen Hawking, o yo qué sé, qué otro loco con visiones futuristas diga pasó esto o aquello y se alteró y se cayó el árbol. Lo que sí es que sé es que ese vibrato está haciéndose, ¿sí? El mundo, el universo, todo el mundo está sintonizado. Y esas religiones de alguna manera, pienso yo, son como una sintonía ahí que mantiene, y de alguna manera pasa eso, pasa lo que dice Ricardo, hace que los hindúes no les dé por comer carne. Bueno, la mayoría de los que son veganos allá, porque no habría el pasto suficiente para las vacas. Entonces, de alguna manera, esa realidad, de alguna manera, se informa a otro lado, y en ese lado tratan de sostener ese orden, porque si no, se acaban las posibilidades de ellos como existencia, porque son dependientes de lo que pase acá. Chino, pero es una forma así como, sí. pues estoy tratando de crear el primer evangelio, ¿no? Yo Este es el evangelio lo veo, según Juan Guillermo. Yo lo veo sí, positivo. Yo lo veo positivo. Hay que trabajar en dos cosas. Primero, cuando vayamos a tertuliar, no vuelvo a empepar prematuramente porque, marica, no te entendió un culo, weón. Y segundo, ¿Qué? porque no lo entendí. No me entendió. ¿Vos tampoco lo entendiste? Y segundo, Pero ¿por qué tienes que hablar en no? cristiano, weón. Tienes que aprender a hablar en cristiano. ¿Por qué? Marica, no. Ese último que le hice a Cocho, yo trataba de ponerle y no.
¿Y qué fue lo que le dijo? Oye, me cogió la tierra. Sí, yo entendí un mensaje, obviamente todos percibimos mensajes diferentes, ¿no? No sé, yo lo que trato es... Yo tengo un mensaje ya tengo en Jobstray un mensaje de ahí. Yo pienso una cosa, mire, si nosotros estamos sometidos a una sola explosión, ¿cierto? Que era el Big Bang. Ajá. Es decir, ancho, largo, alto y tiempo. y tiempo. 4 dimensiones. ¿Sí? Y de alguna manera, El frío y por más que caliente, estemos quietos, nunca vamos a estar en el mismo espacio porque estamos en total movimiento. Ajá. Yo creo que si nuestra capacidad de imaginación da para imaginar esa redacción del pensamiento cuántico que habla Juan Fernando de que me devuelvo en el tiempo, y que bueno, que es un computador cuántico el cerebro, o establecer, yo digo, en mi teoría es que si existe el quantum unificado y que de alguna manera tratan de sostener como, digamos, así sea como el japonés este que altera los peces, así sea nosotros seamos como esa esfera azul, seamos otro acuario nomás para aquel japonés que está en el quantum y quiere ver qué es lo que pasa con estos habitantes de acá. No estableciendo como un dios, sino que yo sí creo que si nuestra imaginación da para que el proceso evolutivo humano, mejorando la tecnología y mejorando su capacidad de hacer una evolución artificial propia y alterarse de tal manera progresivamente que pueda llegar a ser casi que el semidios, yo sí creo que si uno se lo imagina, puede pasar que sí. Pero porque sí podemos esa llegar a obsesión eso. por esa vaina de llegar a ser Dios. No, es que somos mamera dioses. esa vaina, ¿no? Pero Ricardo, somos Eso de dioses. ser eternos ya es una vaina muy jodida, ¿no? Sí, no somos Bien eternos. poco que uno puede pero lidiar somos con la dioses. vida que tiene como ¿O para no? tener de eternidad, no. Porque, Oiga, pero ¿somos o no somos dioses? pues yo pienso que cada uno... Es que me están marcando evolución biológica con cultural, weón. En cuanto a evolución biológica, no somos dioses. De hecho, somos un animal bien carente, ¿no? Un animal que necesita de la tecnología para sobrevivir. Pero ponme cuidado. Culturalmente sí somos más exuberantes. Aunque- Pero biológicamente somos aunque un bicho más. biológicamente la capacidad... Mejor dicho, Biológicamente preciso somos muy la carentes. tecnología es una... Precisamente fue la tecnología lo que nos salvó. Con tecnología me refiero al menos un taparrabo y un hacha de mano, ¿no? Pero eso fue lo que nos salvó en la extinción del cielo. Oye, el manejo del fuego. El manejo del fuego. Si no, Todo eso es por la del tecnología, manejo del sí. fuego, no. Todo eso fue tecnología. Mire, yo O técnica, más. lo que les quiero llevar es... Tecné se llama. Involucra toda Que, la que después se capacidad. empieza a llamar tecnología cuando la técnica se mete con las universidades, entonces se llama empieza a ser tecnología. Lo que pasa es que en nuestros días la gente confunde tecnología con eso, con celulares, con vainas electrónicas, pero No, no. tecnología va de todo, de Tecnología. la rueda para acá. Sí, de la Toda rueda. tecnología. No, de la rueda. Desde antes de la rueda. Pero bueno, eso es tecnología. Desde la primera Pero entonces, flecha. o sea, uno los Es proyectos que lo que hace el primate cuando saca con su palito Eso, hormiga, eso, eso ya es eso tecnología. es lo Pero que venga, hace el pero chimpancé, cuando dice que primate. cuando existe el primate, Nosotros somos primates. suena a que solo hay un primate y hay muchas especies de primates. No, Existen pero si lo y hablamos. nosotros somos primates. Bueno, está bien. Ajá. Pero lo que quiero decir es eso: unificar a todos en uno solo, con uno solo palito. O sea, puede ser como No, pero es que nosotros. dice un primate. Está como cuando yo era el secretario de investigaciones en los 90 de la Facultad de Salud, ¿no? Y llegaban esos médicos a trabajar con primates y decían características histológicas del lóbulo prefrontal del hombre y el primate. Entonces eso es como decir características mecánicas del Twingo y el carro. O sea, eso tiene varios problemas. Primero, el Twingo es un carro, Claro. ¿sí? Y no hay una sola especie de primate, hay muchas especies de primates, ¿no? Entonces, no vamos a decir que, volver a decir, el chimpancé usa No, palitos para pescar hormigas. Pero no, el Pero el orangutan. no, pero es que yo lo estoy haciendo una generalización. Desde que un O si no, primate así, los mete el primates, palito para sacar hormigas. dice el primate. Por eso, desde que un primate mete un palito para sacar hormigas, eso es tecnología. Que no solo lo A hacen mí no me los importa si es un chimpancés, chimpancé, un mico, un ¿no? bono, No lo hacen, el no hombre, lo el hacen mico solo los araña, yo qué chimpancés. sé, o sea, es que en Pero un momento dado un primate que no se le vea ese tipo de conducta, Bueno, pero ojo, haga la copia y el cuervo hace lo mismo, ¿no? ¿Qué?
el cuervo. Hace El cosas cuervo es más- peores. El cuervo es más inteligente. ¿Y qué me dicen los citasiformes? Los loros, los guacamayos son súper inteligentes también. Hay un loro que es el de... que fue llevado creo que es a España. Es un loro, se me olvida el nombre. También tiene más... que no es nativo de España. El gris. Y también... no, es verdecito, pero es que es un lobo que es lo mismo que el cuervo. Va en esas aldeas y todo, hace un poconón de piruetas, levanta picaportes, se mete entre las rendijas, levanta las tapas de las canecas, abre las bolsas, pueden hasta prender un carro en un momento. O sea, ven ciertos movimientos y entienden que ciertas cosas, por ejemplo, interactúan. Por ejemplo, un botón para abrir una puerta y ¡tan! Entonces Hacen aprenden, asociación. entonces empiezan a hacer las asociaciones y empiezan a resolver problemas. Que es ahí donde uno se pregunta, bueno, ¿y qué es la inteligencia? Y eso comprueba. Y en un que- grupo de estos que es un laxante como tan berraco, diría uno, sí, después de tanta risa, sexo y mierda, vuelve uno lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué somos? ¿Qué iba a decir? Puedes decir lo que dijeron la pareja, soy un punto en el universo buscando su destino. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Alguno de ustedes no escribió eso cuando yo no escribí cuando eso. conocimos a Patricia Cobas. No, jodas, no. Sí, yo creo sí, que sí. No, eso está diciendo usted. Marica, yo tengo una memoria muy buena. Muy buena. En cambio, escribí sencillito. Soy Juan Fernando Duque, vengo de Cali, me estoy llamando mi bibliografía, me hizo falta papel y tiempo. En cambio, ustedes dos, o alguno de ustedes dos puso lo que yo No, acabo de yo decir. le dije eso. Sí, ay, marica. Yo no Yo no hice dije eso. yo no dije Cuando Nunca. el día que yo conocí a Patricia Cobas, que primero estábamos en un conversatorio filosófico sobre el Sí, yo me Minotauro acuerdo. y después resultamos en clase No, con mire, yo no Patricia creo Cobas. que haber dicho eso. Lo Lo único que digo... Guillermo, No. Usualmente dice esas huevonadas. No. Bueno, No, eso- yo no busco ningún universo. Uy, marica, de aquí hay que sacar varias grabaciones. Bueno, vamos a ver cómo edito eso. Ahí tengo más de dónde retenerme. Cosmos y cosmogonías, decía Borges. Pero, ahora, por más ateo que yo sea, yo pienso que los niños sí necesitan educación religiosa. Porque a través del mito les enseñan ética y moral. Claro, Claro, cuando ya... ese es el secreto antropológico tribal. Exacto. Con la historia, el mito, se lleva, se conducta, se enseña. Eso es. Al niño, porque al niño hay que meterle el mito, el cuento Eso. para que él asimile. Cuando el niño ya sea grande y sea mayor de edad, Lo desen- ya él lo puede decidir, desencantamos. él puede decidir, me quedo con lo ético y lo moral, pero desecho el mito porque el mito definitivamente no tiene ni pie ni Pero cabeza. entonces tocaría O voy que a educarlo luchar con contra ambas el cosas. mito. Claro, hay que O voy darle a luchar educación contra el religiosa, mito, puede ética ser. y Sí, también. moral. Esa es la postura que él tome, pero... A mí lo que me gustaría es, y eso se lo preguntaron esa es la clásica pues del asunto de enseñar la religión. En el Senado, en España hubo un momento en que había un sector muy fuerte tratando de sacar la educación religiosa del programa de estudios del colegio. Sí. Y entonces entre todos los fulanos comenzaron a consultar los expertos en el asunto de educación religiosa y particularmente llamaron a uno de los más ateos pues del asunto a preguntarle que él qué, y el tipo llega y les dice pues yo no estoy de acuerdo con quitar la clase de religión. Sí. ¿Pero cómo así? Pues claro, los chinos hay que dar la historia de las religiones para que sepan qué es esa vaina y por qué funciona y cómo funciona. Lo que no hay que hacer es religión con la clase. Es lo que pasa en este país. Sí, 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 sí. Pero bueno, volviendo al cuento de mi De la blasfemia aquí en nuestra religión O vamos a hablar cuántica. hablemos del panteísmo cuántico, pero tratemos de hacerlo en cristiano. Venga, panteísmo es, Pan significa todo. Panteón. Pan no es no panteón. esconde con No, no, panteón, no, no, no. Pan significa todo. todo. Y teos, Dios. Dios. Entonces el panteísta... y cuántico es tiempo. Mecánica cuántica, pero eso te lo explico ahora. Bueno. Empecemos con panteísmo. Sí, Pan es todo, teos es Dios. sí. Para el panteísta, la naturaleza es igual a Dios. ¿Sí? Y no hay nada sobrenatural. O Dios está en todas Todo- partes, Dios está o en hay todas- varios dioses. Sí. El No. dios árbol, el dios no sé qué, el dios... Dios es Espíritu, todo, sí. pero no hay deidades Esas dos sobrenaturales. versiones, el Entonces, panteísmo tiene las dos versiones. Pero la O todo es Dios, o todas las cosas son Dios. cuántica. o que cada cosa hay varios no dioses entremos para en lo cada cuántico todavía. Tratemos de entender un poquito lo panteísta.
Entonces, dice Richard Dawkins en The God Delusion, el espejismo de Dios, repito, que la raya entre creyente y no creyente se pone que el creyente cree en entes sobrenaturales, el no creyente cree que no hay entes sobrenaturales. Entonces por eso él dice que el panteísmo es una forma acicalada de ateísmo. ¿Sí? No volver panteísta. ¿Cómo? No volver panteísta. Sí, uno se puede volver Para que panteísta. entiendan menos que uno no cree en nada. Exacto. No, pero por lo menos son conscientes de que cree. Porque ese es otro tema. La fe. Que ese es el tema, o sea, que es cuando le dicen al niño, no, es que es creer en algo que usted no ve, o no comprende, o no escucha, o no siente, pero que tiene que creer. Bueno, y le meto lo cuántico porque es que lo cuántico es el átomo. Antes pensábamos que no lo podíamos dividir, pero después lo dividimos y hicimos la bomba atómica. Y ahora sabemos que el átomo, lo que es neutrones, protones, electrones, se pueden dividir en cosas más pequeñas. ¿Qué dijiste? Protones, electrones y neutrones. Se pueden dividir en cosas más pequeñas, como que son las partículas subatómicas, entre las cuales está el bosón de Higgs, que ha oído Los quarks. No, los quarks, lo que pasa los es que leptones, los gluones. Lo que pasa es que hay una subdivisión, una categorización ahí, y en esas categorizaciones hay una lucha por una serie de cosas. Lo cierto es que hay diferentes teorías y finalmente la que alguien quiso como unificar, es decir, que era como la visión griega de que todo está compuesto de una sola cosa diminuta, es como el bosón de Higgs, ¿no? Es lo que trataba como, el bosón de Higgs trata de decir como que todo está hecho finalmente de eso, ¿no? Pero pues ahí va la Entonces en mecánica cuántica pasan unas cosas muy locas como viajes en el tiempo, que puedes tener la misma partícula subatómica en el mismo tiempo en dos lugares, una al lado de la otra. Entonces eso ya es acoplamiento, pero es otra cosa. Entonces la explicación de que las dos estén juntas es que una viajó en el tiempo. O sea que aparece otro Juan Guillermo, hay dos posibilidades: o viene de otra dimensión o viajó en el tiempo para estar aquí presente. Entonces ya empiezan lo que vos dijiste, que vos sabes eso también del acoplamiento, ¿no? Que una partícula esté ligada con una partícula que esté muy lejos, hay un acoplamiento entre las dos. Entonces definitivamente hay que meterle el diente hay que meterle el diente a la mecánica cuántica, porque ahí pasan unas cosas muy locas. No, lo que pasa es que muy bacanas, ¿no? hay unos sustentos físicos, ¿no? Con modelos matemáticos y muy pesados, pero hay un momento en que todo ese tipo de cosas pues estamos todavía en exploración, ¿no? Como seres humanos, investigando y formulando las cosas, y la herramienta que de alguna manera siempre nos conduce a ser asertivos es la matemática. Sí. Y de alguna manera la física pretende hacer ciertos modelos con lo que vamos imaginando, ¿cierto? Sí. Como posibilidades. Sí. A veces vamos acertando, a veces no estamos como todavía en la penumbra de si será cierto o no será cierto esas posibilidades, sí. Esas teorías. Y eso es lo que cada vez estamos explorando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de todo este carreto cuántico que expone ahorita Juan Fernando sobre las partículas y todo el espacio y tiempo, y que si viniera otro habría otro yo, otra persona que viene de otra dimensión, hay unas explicaciones que también hay que establecer desde el punto de vista matemático o físico. Es decir, será otro yo una persona que ocupa un espacio, porque va a estar en un espacio diferente. Así estemos al mismo tiempo, es decir, estamos en el mismo segundo, del mismo minuto, del mismo año y todo el cuento, y viéndonos, pero no está ocupando el mismo espacio. Es decir, para podernos ver, lo tengo que tener al frente, ¿cierto? Y si lo tengo al frente, no está en el mismo espacio, y resulta que la variable espacio no es diferente de la variable tiempo. Son la misma variable y se llama variable espacio-tiempo. Entonces la única persona que podría estar
conmigo sería bajo la posibilidad que planteó inicialmente Juan Fernando, esa es la teoría cuando uno hace el computar cuántico, cuando uno hace la retrospectiva. Es la única persona, sería yo mismo, pero tendría que estar en el mismo espacio. Entonces tuvo que haber viajado en el tiempo. Exacto, pero estando aquí mismo. Porque si yo estoy, si hay un Juan Fernando fuera acá Juan Fernando está en el sofá, y si hay un Juan Fernando aquí parado, y vemos los dos Juan Fernandos, bueno, son Juan Fernandos, y eso es lo que plantea la ficción. Pero el problema es cuando usted va a establecerlo ya, por ejemplo, físicamente, matemáticamente, y va a decir, ah, sí, pero resulta que si yo tomo el punto de referencia, la entrada de la casa de Juan Fernando, entonces vamos a establecer X, Y y Z. Juan Fernando tiene una ubicación vectorial en el sofá y el otro Juan Fernando tiene una ubicación vectorial acá parado. Son dos vectores diferentes. Y en el espacio. Entonces, si lo vamos a someter al mismo tiempo, no hay compatibilidad. O sea, cuando hablamos de espacio, hablamos de tiempo. Entonces, la única posibilidad es que el Juan Fernando del presente y del futuro tiene que estar ahí mismo en el sofá, respondiendo desde el mismo punto de referencia a la entrada de la casa, ¿sí? Es decir, esa teoría dice, no puede haber otro lado, o sea, ¿sí? Porque dice que no se puede. Pero pues eso es como una discusión que se hace en física para, digamos, derrotar la posibilidad de que pueda existir un Juan Fernando paralelo. Y que va a existir, sí, pero ahí mismo, en el mismo sofá. Es decir, va a viajar en el tiempo, pero ahí en el computador cuántico, ¿sí? En el cerebro. Ese es el cuento, ¿no? Hay dos cuentos. Primero, hay que consumir alucinógenos. Pero me dice, pero estoy claro. Ah, bueno. Estuviste más claro. Juan Guillermo tiene dos ideas ahí. La primera es que estos manes empiezan, los físicos teóricos empiezan con las matemáticas a descubrir unas vainas y les dan unas cosas muy locas a punto de la matemática. No, sí, pero digamos, es que, a ver, lo que pasa es esto. Resulta que la humanidad empieza a hacer modelos matemáticos de física para ayudarse. Y finalmente la va la va organizando. Pero la idea es ir más allá. Y resulta que cuando vas allá es que empieza a someter los modelos matemáticos a cosas locas. Entonces ya, digamos, que fuerza es igual a masa por aceleración. Pero entonces, ¿cómo sería una fuerza infinita? Entonces, ¿cómo sería la masa y cómo sería la aceleración de una fuerza infinita? O cosas así, o una aceleración extrema, o sea, infinita, ¿cómo sería la fuerza y la masa? O sea, empiezan los modelos matemáticos que va consiguiendo el hombre, él los somete a juegos, a absolutos, a ceros, a infinitos. Y entonces se sale y se desfragmenta y empiezan a entrar en otras paradojas. Se tienen que inventar vainas para explicar esas cosas locas Exacto. que están dando las matemáticas. Exacto. Entonces el ejemplo típico es que fue en los 50 que Higgs produjo una teoría y establece un modelo matemático. Con un modelo matemático predijo la existencia del bosón de Higgs. Exacto. Y recientemente lo descubrimos. Que más o menos es el carreto resumido, así como lo entiendo yo, que pues totalmente ignoto del tema porque eso hay mucho que hablar, pero siendo como, digamos, concretos, es que el universo, toda esa materia oscura, es como si fuera un mar de bosón de Higgs. O sea, la materia oscura son bosones de Higgs. Que simplemente, los bosones de Higgs son cosas que son tan livianas que ni siquiera son materia. Y están ahí, puestos, casi que equidistantes el uno del otro. Casi que de manera simétrica. Esos son los bosones de Higgs. Y esos bosones de Higgs, por alguna causa, razón, alteración de alguna dimensión, alguna cosa, empezó uno a vibrar y empezó a moverse, a vibrar simplemente. Y al vibrar se fue pegando con otro en vibración. Y en algún momento empezó a ver algo, esa parte, esa vibración se hizo como de gran tamaño, más perceptible. Y el bosón de Higgs empieza a pasar de unas fases a otras hasta convertirse finalmente en lo que va a ser el bosón. Y ese bosón es lo que viene siendo algo primitivo de lo que será materia. Y finalmente ese bosón con otros sumados da otras subpartículas cuánticas que vienen siendo después en su conjunto por categorías cuasares o quién sabe qué,
que vienen siendo después electrones y en fin. Quarks, Pero quarks. ya llegamos a lo que es algo de materia. Pero mire que la idea, que aunque está modelada ya acá, es la misma griega, Sí. que fueron capaces de visionar sin saber nada. No, Sin debe existir... tener todo ese aparataje. Exacto, ni tener un coprocesador. Dijeron, debe haber algo diminuto, chiquitico, Que no se pueda dividir más. que no se puede ir más. Y por eso le pusieron átomo. Átomo significa que no se puede dividir. Exacto, finalmente lo que estamos llegando es como a la idea de átomos. Lo que pasa es que ahora está más elaborada, argumentada, soportada, digamos, desde nuestra visión epistemológica. Y no nos debemos sorprender si lo que actualmente llamamos partículas subatómicas se puedan partir más después, ¿no? Sí, o sea, finalmente no sabemos, porque el hombre finalmente no tiene sino esas direcciones. El hombre tiene que ir la dirección. Ir a lo micro hasta el infinito y quién sabe a dónde llegue. O ir a lo macro hasta el infinito y que llegue. Y finalmente surge esa paradoja estilo borgiana de que cuando uno llega a lo más diminuto ya de lo que no es ni bosón, que no siquiera, ni siquiera es algo ni siquiera es una partícula de Higgs ni nada, sino que finalmente puede llegar es que encuentre que puede aparecer ese otro universo, ¿no? Sí. Eso es como... Y ese universo finalmente también se desglosa todo en galaxias, sistemas solares, planetas, materia, no sé qué, átomos, ¿verdad? Y vuelve y sale otro, que es esa paradoja que si no la podemos imaginar y si la podemos establecer y jugar, pues a lo mejor puede ser una realidad, puede ser verdad, ¿no? O sea, no sabemos. Y ahora se está hablando de los multiversos, ¿no? Sí, que hay varios universos y que lo que decíamos ahora, no, eso lo decíamos con mi hermana esta mañana. Puede haber una realidad paralela en la cual yo me quedé en Cali y yo nunca me volví amigo de ustedes. Sí. Puede Es haber una una... ucronía en literatura. En literatura se llaman ucronías, sí. Mire que- que mi libro autobiográfico va a ser ucrónico, ¿no? O puede haber otra realidad paralela en la cual mi papá no se murió todavía. Hay unas O una películas... realidad paralela en la cual la mamá de usted no se ha muerto todavía. Hay películas Puede decir. hay películas con grandes ideas que a punta de patadas, explosiones y maniobras y maromas de acción se llevan el protagonismo de la idea principal de la película. Hay una película que se llama Uno, con Jet Li. Sí. Y esa es la idea. Sí, el mambrino. En los universos paralelos hay un Jet Li que va matando a los otros Jet Li de las otras dimensiones. Y pareciera como si él al matar en esa dimensión al otro se llevara como la energía o el poder de ese otro. Y se va a la otra dimensión, o al otro universo paralelo, y va y mata al otro y se va al otro. Y finalmente no sé cuántos lleva y se enfrenta a otro que está en otra... Y hay uno que es bueno y el otro es como Exacto. malo. El malo es el que va matando todo Sí, eso. sí. Y finalmente se enfrenta con este bueno Sí, que sí. se supone que está acá en la tierra, con esta realidad. Sí. Y este le gana. Ajá. Pero contempla esa posibilidad, ¿no? O sea, contempla como jugar de pronto ya con literatura y o con narrativas. A mí me encanta eso de las realidades Cosas. paralelas. Hay otra serie que me estoy viendo por Netflix que es Deslizadores, que es de los 90. Son deslizadores, es buenísima. Sliders. Hay un Deslizadores capítulo buenísimos, en que los rusos son los que ganan La Guerra finalmente la Guerra Fría. Fría Sí, y sí. Estados Unidos está Hay invadida. una de los nazis. Ah, también. ahora De los nazis. me bajé una de Amazon que se llama The Man in the High Castle, que es una ucronía en la cual el eje gana la Segunda Guerra Mundial y parten Estados Unidos en tres bandas verticales. La parte atlántica para Alemania, la parte central neutral y la parte del Pacífico para Japón. Entonces, ¿Con Estados Unidos? sí. ¿En qué? ¿En The Sliders? No, No. es otra serie que me la aconsejó Álvaro, mi amigo filósofo de Bogotá, ¿Cómo se llama? que se llama The Man in the High Castle. Entonces bajé la primera temporada por Torrents. Muy buena. Buenísima, weón, porque una realidad paralela en la cual los gringos son esclavizados, son casi que esclavizados por los japoneses y por los nazis. Hay otra serie, perdón, serie no, es una película de la cual yo digo se pueden sacar series infinitas y todo,
que yo no sé por qué cortó, ¿no? Pero se pueden entramar lo que usted quiera, que se llama Jumpers, la película. Sí, yo la he visto. Los manes saltan, pero al mismo cambian es de espacio, pero no pueden cambiar de tiempo. Es decir, los tipos, no sé si la vio, que Sí. los tipos, Pero ellos, o sea, tienen que ellos haber- tienen autonomía, perdón, tienen tienen que haber autonomía estado en ese espacio anteriormente. en su O memoria. sea, ellos no pueden saltar a un espacio nuevo. Que no han estado. Tienen que haber O sea, estado. es decir, en algún momento en su pasado tuvieron que haberse desplazado o tener memoria Sí. de ese sitio para poder brincar. Por ejemplo, podríamos brincar de aquí al carro, porque ya estuvimos acá y ya estuvimos en el O carro. sea, vos puedes brincar de aquí a Cali, de aquí a Nueva York, Sí. tum, tum, ya. Eso. Porque solo en donde has estado recorridos. Sí. Entonces podrías imaginar, y la película se desarrolla en ese tema. Sí. Es muy buena, ¿no la has visto? No, no, no. Búscala, se llama Jumpers. 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 Saltadores. Sí, un saltador. Ya. Sí, saltadores. Bueno, a las 3. Uy, me a las 2 Bueno, Marta. Bueno, entonces, ¿qué concluimos aquí? No concluimos nada. Pues que el espacio-tiempo también Respecto a que la discusión sobre empezó eso, por- empezó No, la tesis por no, no es religión. el tema, mejor dicho. Empezó por Imposible. tesis, después fue... No. Nunca habrá Bueno, aquí no, sobre ese aquí no hay, tema aquí no hay conclusión conclusión porque hablamos de muchas cosas, entonces es un Sí fue desorden. un total laxante. Sí.